Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan, señores. Hoy martes 21 de julio del 2026, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que yo tuve que el jueves, el viernes y el mismo a día de ayer tuve que ir al interior, fallecimiento de un pariente. Y entonces el jueves tenía un procedimiento médico que realizarme. Y entonces no pude estar aquí. Pero nada, estamos aquí al lado del cañón, como acostumbramos. Y tenemos muchas informaciones relevantes durante todo el fin de semana, durante el cierre de la semana pasada. El conflicto del Medio Oriente va por 10º día de bombardeos consecutivos. Ya yo les he hecho eso empezó el 28 de febrero. ¿Recuerdan? Habiéndose estado negociando en Ginebra, Suiza, y ciertos acuerdos y aceptaciones de parte de los iraníes, que son, como decimos aquí, sin ofensa, simplemente para tipificarlo, como acostumbramos a decir aquí coloquialmente en la calle, unos locos difíciles de bañar. Son fanáticos religiosos, un gobierno teocrático. Yo les traje ese lunes, se lo repito siempre, ese libro sobre la historia del petróleo, en donde les leía frases del primer ayatollah, el que derrocó a Shah Mohammad Reza Pahlavi, que decía que nos maten 5.000, y ellos celebran cada muerto 40 días de mourning, de luto, que nos maten 5.000, dejen que nos maten 10.000, dejen que nos maten 15, 20.000, que le vamos a demostrar que la sangre pesa más que la espada. Oigan cómo piensa esa gente. Para ellos esos muertos se convierten en mártires. Acaban de celebrar el entierro del ayatollah. Millones de iraníes en las calles, en diversas provincias, hasta en Irak. Los chiitas. Entonces, les decía, aquí hay un problema de ignorancia, en el buen sentido de la palabra. Tú me dices a mí, tú no sabes chino. Yo soy un ignorante en chino. No me puedo ofender. Cuando digo ignorante es que me parece a mí que los que toman las decisiones en el centro de poder de la Casa Blanca en Washington no conocen de la historia. Entonces, de los que sí saben, los adultos en la habitación, los que conocen, los que tienen están más edificados, no se le hacen caso a las recomendaciones. Ustedes recordarán aquel documento, aquella publicación del New York Times, de la periodista Haberman y otro, no recuerdo el otro, que decía un recuento de la reunión que había sido en el Situation Room, que es donde se toman las decisiones de importancia de guerra en Estados Unidos, con Netanyahu, que convenció a Trump de que primero iba a ver que iban a descabezar el régimen. El régimen no, al contrario. Ahora está mucho más porque un país que lo estén bombardeando. Entonces le decía, no conocen la historia. No es posible que 47 años, todos los presidentes que hayan pasado, hayan sido menos, qué sé yo, lo que hay que decir. Ninguno se atrevió a hacer lo que ha hecho este señor Mr. Trump, porque sabían las consecuencias. He hablado aquí desde el principio de lo que es una guerra asimétrica. ¿A quién dudaba de que Estados Unidos podría aplastar a Irán? Pero nadie. Y que lo va a destruir, lo va a demoler. Pero no lo va. Irán solamente tiene que resistir. Y ya le amenazó, ahora están los Houthis con los sauditas, le van a cerrar el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb, ahí en el Golfo, en el Mar Rojo. Ahora sí es que se va a parar totalmente. Ahorita ya el petróleo anda en los 90 y pico, el Brent. El West Texas Intermediate, que subió el fin de semana 4 y pico %, ya lleva, recuérdense que bajó hasta
al valor de preguerra. Pues tenían 60 días de negociaciones, acordados en aquel Memorandum of Understanding, MOU, que más que understanding fue de misunderstanding, o sea, en lugar de un memorándum de entendimiento, fue un memorándum de desentendimiento, porque las personas que se ponen a negociar del lado norteamericano, que el presidente Trump delega, son también ignorantes, que no conocen ni la A de diplomacia ni de relaciones internacionales. Su yerno, Kushner, que lo que es un negociante, inversionista, un banquero, un qué sé yo, y el otro vendedor de bienes raíces de Nueva York, millonario también, pero no saben de eso nada. Negocio es lo que han ido a hacer con Putin, con aquí, con allí. Entonces negociaron un memorándum donde habían 300.000 millones para Irán, 12.000 millones de los frisados, de los activos para reconstrucción, de los activos frisados, que son como 120.000, iban a adelantar 6.000 más. Después todo eso se tira porque no queda claro. Siempre se escribió que ellos iban a tener el control del paso del estrecho de Hormuz. Y ahora todo se ha circunscrito a que Irán atacó unos barcos que pasaban fuera de los lineamientos y de lo que se escribió en el memorándum. Dicen los americanos que no, que usted obligó a dejar pasar esos barcos. No fue así, está ahí. Y que después de 60 días, los iraníes dijeron, después de 60 días, en los 60 días no iban a cobrar, que se está negociando la parte supuestamente nuclear, pero ya todo se ha caído. Y el 10º día de bombardeos. Y yo le decía, es que ahí ha habido desde el principio. Yo he sido una guerra instigada por Israel. Ahora Irán no ataca a Israel. Ahora el lío con Estados Unidos. Y el petróleo a 84,46 en tiempo real en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El West Texas Intermediate, que estaba a 80, a 68, perdón. Había bajado a los niveles previos a la guerra. Ahí está, y va para arriba. Y si cierran el estrecho de Bab el-Mandeb, también. Ahí está el problema. Los americanos, 10 días consecutivos bombardeando. Todo lo que ellos quieren lo bombardean. Ya le han bombardeado plantas de desalinización, una construcción de una central que está en proceso, central nuclear, puentes. Todo lo que el presidente Trump le ha prometido que le iba a hacer, le está haciendo. Pero es que Irán solamente tiene que resistir. El daño a la economía, Trump no lo va a poder aguantar, el occidente no lo va a poder sostener. Y ese es el problema, y ese ha sido la única carta que ha tenido Irán desde el principio, ha sido ese estrecho. El cierre, ese estrangulamiento de las economías a través del cierre del estrecho de Hormuz. Y eso lo sabían hasta los chinos de Bonao, eso está en los textos y en los planes de guerra del Pentágono y de la CIA y del MI6 y de todo, y del Mossad y de todo el mundo. Entonces se metió en este lío Trump. Los otros días había bajado el petróleo y ya está sobre $4 y pico el galón de gasolina en Estados Unidos de nuevo. Entonces no tengo que repetir las cosas que les he dicho, frases, que es una guerra asimétrica, todo el mundo lo sabía, era David contra Goliat. Pero la piedra, la onda de David, en este caso, que sin ser los iraníes israelíes o judíos, era el estrecho de Hormuz. Y ahí tenemos el lío. Y eso ha sido, no ha bajado la intensidad del conflicto, al contrario, se ha incrementado. Hoy va Pete Hegseth, secretario de Guerra, que parece ser que sí, había razón de cambiarle secretario de Defensa a por secretario de Guerra, porque ahora es guerra y guerra por todos lados. Él va para el Congreso a pedir 87.000 millones de dólares para este asunto del conflicto. Y en general para defensa casi 1 trillón, que son 1 millón de millones. Vamos a ver si lo consigue, pero ahí está, empantanado. Estados Unidos no puede salir de ese lío. El presidente Trump bombardea, y yo les hacía en estos días, es que todas las cosas, aquí no hay nada que ya yo no pueda decir que yo no haya dicho, analizado en algunas de las entregas del programa. Les hacía la mención de cómo en economía nosotros tenemos el concepto de rendimiento marginal decreciente.
Le explicaba, cuando tú empiezas a producir en un determinado terreno y tú le pones fertilizante, tú producías 10 toneladas o los kilos, lo que sea, por tarea, y entonces le pones esa cosa, produces 15. Sigue poniéndole otra cosa, puede ser 20. Ya por más cosas que tú le pongas, lo que va a producir es 20. Ya no produce 15 ni 20. Después ya, en lugar de 20, el rendimiento baja. Ya se agotó, ya no pasa de ahí. Por más que le ponga 20, 19, 20, no va a pasar de ahí. Marginal decreciente. Y así va a ser los bombardeos. Que se iba a ocupar la isla de Kerch, que iban a coger petróleo, que iba a cobrar 20%. Y le dijeron, pero si usted cobra 20%, si un tanquero de eso cuesta, va cargado entre petróleo, 2 millones de barriles y el mismo barco, un barco súper largo de esos especiales que hay, Very Large Carrying Crop, BSLCC, un gigantesco de 2 millones de barriles, pero eso cuesta 200 millones de dólares. 2 por 2, 4, tú le metes, pero sube 20 dólares el galón. Con lo que los iraníes hablaban era de cobrar 2 millones por peaje, eso es lo que le va a subir son centavos para el galón. Locuras que no saben lo que están diciendo, ni lo que están manejando, y están estancados ahora mismo. El petróleo a 4 dólares, por encima de 4 dólares de nuevo el galón en Estados Unidos. En tiempo real ahí sigue subiendo, 1,54, 84,51. Y no sabemos dónde vaya a parar ese conflicto. Hay igual los daños de las bases militares, porque Irán no tiene otra que cerrar el estrecho y atacar, pues no puede atacar a Estados Unidos porque le queda miles de millas. No hay manera, ¿verdad? Las bases militares de la zona. En Kuwait, ya atacó Irán en Kuwait una planta de desalinización. Todos los países del Golfo, que ya llevan diario perdiendo alrededor de, nada más por turismo, 640, ¿se acuerdan que les dije en una ocasión? 640 millones de dólares diario. No se diga lo que pierden, dejan de exportar, que eso es pérdida, costo de oportunidad. El mismo Irán exporta 50 mil millones al año. Y Arabia Saudita con 8 o 9 millones de barriles por día, imagínense usted, póngale el número. Y el Golfo completo, ese 20%, de 100 millones de barriles son 20 millones de barriles. Son billones y billones, son 200 billones. El dinero no se puede ni calcular, hay que buscar calculadora por los números se tejen. Pero todos esos países prácticamente dependen de plantas de desalinización, porque son desiertos. Y si Irán destruye esos, como le ha dicho, tú me atacas a mí, yo no tengo de otra que atacar a tus aliados que están confabulados, según los iraníes. Entonces Irán, con esas acciones, es que responde. Y por eso tenemos el petróleo y va a seguir subiendo. Una cosa que estaba controlada, que se estaba negociando, todo el mundo aplaudiendo. Yo le decía a los mercados felices y contentos. El petróleo bajando, los índices económicos subiendo, industriales, ¿verdad? De las acciones, el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's, en las bolsas europeas, en las bolsas asiáticas, porque eso es lo que el mundo requiere. Entonces ese lío no ha bajado, ese lío se ha seguido intensificando. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Aquí, bueno, viene Keiko Fujimori, viene del Espriella, nuevos presidentes. En el Reino Unido tenemos un nuevo ministro, Burhan, ya asumió. Y eso es lo que hay a nivel prácticamente del mundo. En la guerra de Ucrania, Ucrania le lleva más de 170 buques en el mar de Azov, que es una especie de mar interno, como después de la ocupación que hizo Putin, parte de lo de Crimea, de la parte sur de Ucrania, que le quería cortar todo el acceso al Mar Negro a Ucrania. Ese era el objetivo estratégico fundamental, porque para Putin Ucrania no debe existir, debe ser una colonia como es Bielorrusia prácticamente, pero se le ha pelado el billete. 176 barcos prácticamente entre petroleros, ferries, buques remolcadores, cargueros y
no hay manera de que le lleguen suministros a Crimea, que es una península. Ya le hablé yo antes del último programa. Y la están convirtiendo prácticamente en una isla, en el sentido de que no tiene acceso terrestre, porque de terrestre por la parte del norte de Crimea, que es el sur de Ucrania, los ucranianos con los drones bombardean todo vehículo que está pasando por ahí. Tienen una interdicción, una intervención de esa zona y no hay manera de que lleguen suministros. Y como en otra ocasión, es que son tantas cosas que ya les he dicho aquí en el programa cuando les analizo de estos temas, que en guerra, en esos especialistas dicen los novatos, hablan de batallas tácticas, que gané allí, que gané aquí, y los profesionales en esos temas hablan de estrategia, de logística. La logística. Si a ti no te llega avituallamiento, si no te llegan municiones, si no te llegan armamentos, si no te llegan alimentos, si no te llega agua, si no te llegan los equipos de comunicación, si no te llega la información, si no te llega medicinas, si no puedes rotar el personal, no va a tener una gente 6 meses metido en una trinchera, aguantando ahí, tienes que rotar el personal y si no lo puedes hacer porque estás bloqueado, estás prácticamente en un siege, en un asedio, como se usaba en la Edad Media, que cercaban las fortalezas y en esta película de Indio de Vaquero. ¿Ustedes se acuerdan que veíamos de muchachos? Muchos indios tirando flechas y en el fuerte y los vaqueros, digo, los soldados con sus escopetes vendiéndose. Entonces, esa es la situación que está viviendo Crimea, una península que era la joya de la corona de Putin y ahora no tienen energía, no tienen combustible, no pueden vender combustible. Las estaciones es un sitio turístico, como digamos Punta Cana, que ahora no puedes ir a Punta Cana. ¿Qué tú vayas a Punta Cana si no hay agua, no hay electricidad, no hay combustible, no hay nada? No nada, no hay nada. Y así lo está convirtiendo. O sea que no van a tener ni siquiera que ocupar Crimea, sino que van a hacerle la vida imposible a Putin ahí para que tenga que salir de ahí quizás. Entonces, eso es lo que hay a nivel de internacional, el panorama mundial, local, aquí cercano, un poco más allá. En Estados Unidos, ustedes vieron la Copa del Mundo, ganó a España, felicidades a los españoles. Allí estuvo Trump, abucheado, muy abucheado, por su accionar político a nivel internacional y muchísimas otras cosas más. Bueno, eso es lo que hay ahí. Aparentemente he tratado de hacerle, ¿no verdad?, más o menos un recuento, precisaremos algunos detalles en unos instantes, pero más o menos eso es lo que ha habido durante el fin de semana y en esos par de días que yo no estuve por acá por el programa. Y aquí en el plano local, el presidente acaba de inaugurar de nuevo, había inaugurado un pedazo del túnel de la Luperón. Ya ayer se estaba inaugurando, es como unas curvas ahí que tú sales como de la Luperón, de la 27, de la Luperón te incorporas por allá para salir por Pintura y sales allá adelante, más o menos. Antes había un tramo, ahora ya se completó. Muy bien, de eso se trata, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. De eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Si de un presupuesto de 1.600 mil millones, un 10% tú lo dedicas a gasto de capital, estamos hablando de 160 mil millones. Y tú lo divides entre las 30 provincias, eso te da, ¿cuánto? 20 mil millones por provincia. Lo que sea. Algo toca. Le toca. Entonces se nota, se ve, se siente. Y la economía se dinamiza y tú tocas alguna obra y le toca a Pedernales, y le toca a Montecristi, a Santiago Rodríguez, y a Mao, y a Valverde, y a Monteplata, y a Samaná, y a San Juan, y a Descubierta. Y entonces a todo el mundo le toca alguito. Pero si tú lo que dedicas es un 1.2, 2.1,
del Producto Interno Bruto a inversión de capital, cuando debieras dedicar 4, y tú lo sabes, si no lo haces, porque lo haces que lo gastas, no lo inviertes, gasto corriente, por eso se llama gasto. Entonces los resultados son los que hemos visto, y hay que hacer muchos apavientos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que hacer, inversión, obras que queden. Hay obras y hay obras. Por ejemplo, como quiera que sea, ya después se discutirá, se verán las consecuencias. Ahí se va a hacer ahora un monorriel en lugar de seguir haciéndose el metro. Ese túnel que se hizo por la Luperón no estaba diseñado por la Luperón. Era toda la 27 expreso hacia allá. Pero como ese no lo hizo, no lo diseñamos nosotros, hay que hacerlo diferente para que seamos nosotros, aunque ese no sea el óptimo. El óptimo, el más eficiente, el más eficaz. Pero hay que hacerlo como querramos nosotros, no como debe, como dicen los técnicos, como dicen los especialistas, como estaba diseñado, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Igual, hay que, no, porque el presidente Fernández fue el que hizo los metros, no se quería hacer la segunda línea del metro. Eso hay que recordarlo. Porque ahora se está haciendo y se va a hacer un monorriel. El monorriel ahorita se satura, no da abasto. Como las leyes, se legisla para el futuro, se invierte para el futuro. Se endeuda para dejárselo a los nietos y a los hijos. Igual es para el futuro, que es lo malo. Que es lo malo. Tuvo la senadora del Santo Domingo Este, Cristina Lizardo y Juancito Sport, que eché el pleito con Danilo y Montalvo, que no quería hacerlo, pues no, porque eso es Lionel. Eso no es Lionel, eso es el país, eso es el desarrollo que requiere y hacer más una circunvalación, una circular dentro del metro para que tú puedas ir del 12 al 9 o allá al hospital ese por el otro lado, allá por Capotillo, qué sé yo, que le dé la vuelta a la ciudad completa y así es que se avanza. Haciendo inversiones, esa varilla y cemento que tanto criticaba la ignorancia y la demagogia y el oportunismo, cuando el presidente Balaguer hacía esas grandes obras y esas inversiones y el presidente Fernández le siguió. Hasta Hipólito ha invertido más que este gobierno en términos de obras de inversión, por supuesto, pero gasto, nadie le gana a esta administración y ese ha sido el problema. Entonces el gobierno sometió el presupuesto a buscar 40.000 millones, los 40.000 millones que nos acaban de poner de los impuestos. Se introducen modificaciones a las estimaciones del ingreso y al total de erogaciones y al financiamiento. Esa es la parte que yo quiero tocar. Se va haciendo el presupuesto, este es el presupuesto complementario que se somete para octubre siempre. Son 1.383.000 millones de pesos. 1.383.000 millones total, ¿verdad? Para lo que falta. En este escenario resulta necesario adecuar las previsiones presupuestarias. Totalmente correcto. Considerando el comportamiento favorable de las recaudaciones. O sea, el gobierno no ha tenido problemas recaudando con los ingresos. Los ingresos siempre han sido mayores que hasta lo presupuestado. El problema es que al gobierno no le alcanza ni siquiera el presupuesto de Kuwait. No el de Kuwait ahora, que está en Inopia, comiéndose la reserva, sino el de Kuwait en bonanza, no en olla como ahora, no, en bonanza, portando petróleo. Entonces, se van a incrementar en 40.000 millones de pesos, 40.978, 41.000. Para fortalecimiento de la inversión pública, lo cual es plausible, aplaudible, eso es correcto. Y al financiamiento de prioridades institucionales, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Financiamiento de prioridades institucionales. ¿Qué dice? Que contribuyan al crecimiento económico. Es una poesía que si uno la oye se ve bonita, pero financiamiento.
Se van a reespecializar 21.000 millones que estaban para situaciones de emergencia, que eso daba para por eso es que hay quienes han dicho que acá se ha hablado de crisis, se usó el argumento de crisis para pasar esa reforma fiscal que se pasó, que da la gente al grito, CONE, Asociación de Bancos, Azonadores, ANGE, Asociación de Industria y Titirimundi. Y lo vimos en los cacerolazos. Lo que pasa es que no va a pasarse el año la gente dando cacerolazos, el mensaje se mandó. Entonces, aquí es lo que dice, ¿verdad? Para financiamiento institucional y de crecimiento económico. Se actualizan las autorizaciones para la contratación de operaciones de crédito público. Eso es deuda. Que dice Magín que la deuda no va a crecer porque eso es lo que estaba contemplado en el presupuesto pasado. Pero si estaba contemplado en el presupuesto pasado, ¿por qué hay que actualizarla? Dígame usted, si en el presupuesto pasado habían 401.000 millones que se aprobaron, que yo qué, que lo que había, y de ahí es que tú vas a coger tu financiamiento, tu 3% del déficit, ¿para qué hay que actualizarlas? El proyecto actualiza las autorizaciones para la contratación de operaciones de crédito públicos destinadas a financiar proyectos estratégicos de inversión. No que era con los 40.000 millones que íbamos a invertir. Entonces, aquí está. Dice Magín que no va a subir la deuda, pero el Ejecutivo vuelve a pedir autorización para emitir hasta 4.354 millones de dólares en préstamos. Ya estamos en 84.000 millones. Cuando se emitan estos 4.300, 84.000 y 4.000 más, son 88.000 millones de dólares que vamos a tener de deuda. Y no solamente eso, porque esas son las cosas. Yo lo presento porque Magín dice una cosa, ahora le voy a presentar lo que dice el ministro de Hacienda. Pero nada más no fue eso. En una ocasión le querían psiquitrillar, cortar, cercenar 14.000 millones al Ministerio de Educación del 4% que se le da, que se peleó, que se han matado, ahora se le redujeron 2.000 millones. Yo no digo que esté bien, que esté mal, pero esas son las cosas. ¿Por qué educación le sobra ese dinero? No son capaces. Al Ministerio de Energía, que no había ejecutado ni un 30%. El Ministerio de Collado, Turismo, el feudo de Collado. El presupuesto completo 10.000 millones, 2.000 y 3.000, porque lo que tengo en bulto, presentar muchas cifras y que turistas que vienen, como que es el ministerio que se lo paga. ¿Ve? Entonces, 2.000 millones le están reduciendo a educación. Una disminución de 2.000 millones a educación, como el que no quiere la cosa, así como aprobaron el Código Penal, Procesal Penal, que están modificándolo. Todo es así, a lo que agarre mi bon. Entonces, entre todas esas cosas, ahora dice Magín que los sectores deben sentarse a definir el sistema tributario que quiere el país, pero andan los sectores quejándose de que tenía que haberse discutido lo que se pasó. La Asociación de Bancos no está de acuerdo con el impuesto a la transferencia, el aumento de puro 0.15 a 0.20. Ahora nos vamos a sentar, Magín, pues tú sacaste tu ley, tú la pasaste, que no hagamos una reforma y después hagamos una contrarreforma que quite lo que se aprobó. Hay que sentarse en la mesa y tenemos que ceder. ¿Qué cedió el gobierno? El gobierno lo que hizo fue que extendió el anticipo. En lugar de 12 meses, lo prorrateó y dijo que en 4 pagos. En lugar de 12 pagos, 4 pagos, pero hay que pagar lo mismo. La indexación nada más se hizo para una porción de 34 a 39.000 pesos. Los profesionales liberales van a tener que cantearse ahora, pesado. Magín. Ahora, dice el ministro de Hacienda, dice que hay que sentarse en la mesa para negociar y ceder. Pero ustedes pasaron su reforma ahí, lo que la oposición sugirió no se tomó en cuenta absolutamente nada. Planteó establecer un límite al gasto corriente y proteger la inversión pública. Pero él está hablando como si él fuera el administrador de las Águilas o del Licey, del Escogido. Él es el ministro de Hacienda.
que cuando llegó le pasaron unas tarjetas de la tarjeta joven que pagaba 1.000 millones, 1.000 pesos a un grupo de gente ahí. En estos días él aprobó, pues, él tiene que decir. Hoy en estos días no salieron con el bono madre, 1.500 pesos, como 6.000 millones de pesos ahí. Entonces, entre estas cosas, él da otras pinceladas y dice no, que no se va a aumentar el endeudamiento, pero ya vimos que hay una actualización, sabrá Dios de cuánto, para 4.500 millones más, 4.000 millones, 4.300 millones más. Y hay que evitar que los ajustes presupuestarios, ese mismo dinero que piden para endeudamiento, recaigan sobre las obras de infraestructura. Hay que hacer una regla que protege el gasto de inversión pública. Él está hablando como si él fuera el gerente de las Águilas o el Licey. Pero imagínate, tú eres el ministro de Hacienda. El que crea que invirtiendo 1 y 2% del producto el gobierno va a generar un crecimiento está muy equivocado. Albricias. Oh, pero díselo a tu superior, al presidente Abinader, que es el que ha tomado todas esas decisiones y lleva 6 años haciendo eso que tú estás diciendo. Entonces usted ve este discurso, ¿no?, que se cantan y se lloran. Habla del gasto de capital, creció 29% y comparado con el 25%, porque fue pírrico, porque lo que se usó fue el dinero para campaña, hasta los 700 millones de Agrobodón, y así sucesivamente. Entonces, gobierno reporta un déficit fiscal de 25.000 millones en el mes de junio, y está hablando eso, todo ese telele, lo dice el ministro de Hacienda. Pero oigan esto, los gastos fueron 127.000, los ingresos 101.000. Pero con todo y eso, los ingresos crecieron 6.3%. Y dice el Banco Central, imagín lo repite, el fondo dice que vamos a crecer 4%. No, el banco dijo que crecimos 4.2%, y Andy lo encueró en estos días, le dice, crecimos 4.2%. El ITEVI cobrado por ventas, sí crecimos, hubo mayor actividad económica en este año que el pasado. Sin embargo, en el año pasado se pagó más ITEVI que ahora. O sea, las ventas, hubo más ventas el año pasado que en este. Pero dice el banco que hemos crecido. El año pasado hubo más financiamiento que en este año, que es fundamental. Pero dice el banco que hemos crecido 4.2 en este tramo, comparado con el 2.1, el doble del año pasado. Y las importaciones igualitas. Entonces, cuando tú hablas de crecimiento, que el Producto Interno Bruto, la demanda agregada se compone de consumo. Consumo es venta, porque para comprar hay que producir, hay que vender, entonces lo mismo. Consumo, gasto, inversión. El gasto del gobierno, el gasto de la inversión. Si hay menos financiamiento, hay menos inversión. Entonces, ¿cómo es que el año pasado, habiendo menos financiamiento, menos consumo, habiendo menos importaciones de combustible, tú tienes más crecimiento económico el doble este año que en el pasado? Sí, eso son unas cifras que no cuadran. Entonces, el gobierno, como quiera, aquí están. Los ingresos le crecieron en 6.3%. Un 1.2% del Producto Interno Bruto, pero los gastos, 1.5%. Pero gasto, fíjense que gasto. Las ventas de bienes y servicios, 3.500, que es lo que le estoy diciendo. Si tú comparas, el 99% de esos 101.000 millones fueron impuestos de otro sentido, impuestos que totalizaron 96.000 millones. Impuestos sobre ingresos, utilidades, ganancias. Las ventas, solamente 3.000 millones. ¿De dónde que salga ese crecimiento que están diciendo? En gasto de capital, ahí, Magín dice que es 29, que ahora creció comparado con él, eso es rebote estadístico. 18.000 millones se ejecutaron en lo que va, en junio, pero en el mes de junio. 35% se destinaron a construcción en proceso. 6.000 millones de 127.000 que se gastaron. Ahí es donde la pintura es dura. Entonces, mucho bla, 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 y la nómina pública supera los 780.000 empleados. Imagínense que hay que sentarse, que hay que proteger la inversión. Sí, pero
te están comiendo el presupuesto. Un aumento de 35,000 trabajadores en este año pasado, 4.8 con respecto al 2025. El discurso no corresponde con la realidad. 130 empleados diarios incorporaron del año pasado a ahora. Imagínate ahora con una cantaleta y que vamos a modificar la ley de hidrocarburos, pero el presidente hace 2 años o 3 en el Congreso dijo que se iba a modificar la ley de hidrocarburos y mandó la ley de hidrocarburos y mandó la ley de compra y contratación al Congreso para que se modificara. Y en estos días dice el presidente que ahora vamos a publicar la fórmula. Imagínate, habla de establecer una especie de eliminar los subsidios generalizados y ese tipo de cosas. Pero aquí es donde está el problema. Entre mayo del 17 y mayo del 26 la nómina pública pasó de 576,000 a 780,000. Pero el año pasado aumentamos en 35,000 empleos, 130 botellas por día. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.